Ahora con mucha alegría, después de ¿cuánto? De como 7 años, estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Lo que pasa es que me perdí, no me acordaba dónde quedaba la radio. Era por acá, cerca de mi casa, pero no me acuerdo. No, pero estuviste como 3 semanas, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí, prácticamente sí. Y viaje y todo. Fue un viaje muy gratificante. No fue un viaje de contenido político. Yo doy clases a veces en universidades americanas y acá se juntaron dos cosas que terminaron siendo 3. Una es que ¡Salud! Una es que la oficina donde yo trabajaba de la cual fui fundador en su momento, éramos 3 o 4 y ahora es una institución muy sólida. La bola. Cumplía 40 años y entonces el premio anual que otorgan, este año nos lo dieron a los 3 fundadores. Es una foto que a mí me llena de emoción, vernos a los 3 ahí medios viejitos. Yo soy el más joven de todos, con eso te digo todo. Ahí uno de ellos tiene 88 años, el otro 78. Yo paso el aviso que soy de otra generación, tengo 65. Pero fue muy emocionante ver la foto de nosotros 3 y compararla con fotos de hace 40 años. Es muy impresionante, ¿no? Ver que la vida pasa y que uno sigue reencontrándose a veces con la misma gente, otros han ido. Entonces eso me hizo hacer todo un cambio de planes, partir lo que iba a ser mi visita a Washington en 2 partes. Luego estuve en un congreso que se hace todos los años sobre el tema refugio, de refugiados, en la Universidad de Norfolk o de Virginia del Norte, como se le conoce habitualmente. En realidad el verdadero nombre de la universidad es Old Dominion, que es el lema del estado de Virginia del Norte, pero todo el mundo la conoce por la Universidad de Virginia del Norte. Allí estuve dando algunas clases, siempre sobre el tema de refugiados. Estuve dando algunas conferencias también. Allí había un segundo premio, pero que como ya estaba avisado, no fue sorpresa, que fue que me nombraron profesor emérito de la universidad, lo que es un reconocimiento que me queda grande y que agradezco profundamente. Pero la sorpresa, que la quería traer hoy, pero no vengo de casa, vengo de Plaza Independencia, donde vuelvo porque se inició hoy que yo los he venido acompañando desde hace mucho tiempo, las medidas más extremas del sindicato del gas respecto de el incumplimiento de Petrobras y del gobierno de Brasil de todos los convenios con a la empresa de gas del Uruguay. Y hoy iniciaban una huelga de hambre. Así es. Entonces venía con el reloj en la mano corriendo porque me pidieron que hiciera uso de la palabra y terminé 11 menos 10 y a las 11 en punto. Muy bien, Juan, muy bien. Pero bueno, al terminar el congreso en Estados Unidos, se hace un contest, literalmente la traducción sería concurso, entre profesores, pero profesores con mucho más experiencia que yo. Es más, no es falsa modestia. Yo creo que ese premio que me gané, que es el premio al mejor orador en escena, o sea, cuando dicen en escena se refieren a que no es por radio o por televisión. Así que a ti no te toca. Pero me hubiera gustado traerlo, porque es una cosa. Por el teatro podría tocarme. Por el teatro, sí. Y por la radio también, pero yo en eso no saqué ningún premio. Pero había también de expresión oral en clase, pero había un premio que era de oratoria típicamente, le llaman así, oratoria en escena. Y bueno, me gané el primer premio. Yo realmente no lo digo para hacerme el modesto, creo que hubo un profesor americano que merecía el primer premio, pero bueno, el jurado inclinó la balanza para este lado y me hubiera gustado venir al programa con él y compartirlo, porque en el fondo es un reconocimiento a todo, porque la expresión oral se practica, se ejerce, y a través de la radio es uno de los medios. Acá tenés una cancha habitual, digamos, de entrenamiento. Por lo menos, aunque no sea el concurso de radio específicamente el que me tocó ganar, vine con el premio a la mejor oratoria. Ajá. En inglés, además, ¿no? Que bueno, yo viví muchos años allá, pero nunca lo mismo que la lengua materna. Y después he tenido unos días muy intensos que tienen que ver ya con algunos temas. Bueno, de allá, si quieres ya hacemos algún comentario político allá. De allí hay una gran expectativa
habían dos episodios que centraban la atención de la gente. Una fue las audiencias de confirmación del juez Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que acá se ha producido en este episodio uno de los quiebres institucionales más fuertes de la historia de Estados Unidos. Ayúdanos a entender un poquito la peripecia de ese hecho. Fíjate que el tema es que los noticieros internacionales han enfocado exclusivamente sobre si él, acusado de varios casos de abuso sexual durante sus años en la Universidad de Yale y de Harvard, centran en culpabilidad o inocencia, suficientes pruebas y suficientes no pruebas. Y yo creo que el eje de la opinión no se estableció ahí. En primer lugar, si tú me preguntas a mí, no me queda ningún margen de duda de la autenticidad de la acusación. De todas las acusadoras dejaron testificar a una sola. A la otra persona que actuaba, o sea, la falta de parcialidad de la mayoría republicana en el comité fue tremenda. No dejaron testificar, por ejemplo, a la otra persona que estaba sentada entre el público y que participó del mismo hecho de abuso sexual. No dejaron participar a las personas que ya conocían el hecho desde hace mucho tiempo, para demostrar que no era un invento último momento contra el juez Kavanaugh. Pero en todo caso, la acusadora tenía muchos, esto fue cuando ella tenía 15 años, tenía muchos baches en su relato. No se acordaba la dirección correcta de la casa, tenía baches muy grandes. Y esos baches, desde mi punto de vista, son un elemento de credibilidad muy grande. El que inventa una historia no deja un bache, y menos un bache del tamaño de... ¿En qué dirección era? No me acuerdo. Claro. Yauri 1515. Claro, cuando tú inventás una historia, decís, no, pero te van a agarrar por acá, te van a agarrar. Mientras que Kavanaugh sabía todos los detalles, tenía hasta una hoja de agenda marcada, no sé qué. Aunque ese día aparecen las iniciales de las mismas personas que esta muchacha dice que estaban, ¿no? Pero en todo caso impresionado mostrando la hoja así. Yo quedé con la absoluta convicción moral de que eso había que haberlo investigado más. La muchacha además decía, ¿por qué no se ordena una investigación del FBI que permita establecer cuál era la casa? Yo doy todos los detalles de cómo es por adentro. Si ellos logran ayudarme a ubicarla, y verán si los detalles que yo digo de cómo era la casa son ciertos o no. Bueno, la investigación del FBI le dio Trump una semana para pronunciarse, con lo cual no dijeron nada, dijeron que nada, el informe del FBI no dice nada. Ahora, el tema, dejemos de lado por un segundo, aunque resulte difícil, ¿quién tiene la razón? Como el programa ese, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? La sensación de todo el mundo es que no era una señora que tenía varias veces, se quebró, pero se quebró con dignidad, con altura, en ningún momento quiso interrumpir la sesión, una serenidad. Es psiquiatra ella misma, pero además ha estado desde entonces y sigue en tratamiento por este trauma, por este problema. Ahora, a mí me resultó mucho más creíble, pero dejemos de lado el tema. Vamos a suponer que no hay una acusación de abuso sexual. Para mí lo más importante es cómo el juez Kavanaugh, íntimo amigo del presidente Trump, se defendió, cómo actuó ante la agresión. Y lo que no cabe duda, pero esto no lo digo yo, hubo mucha gente que se pronunció institucionalmente al respecto. Lo que no cabe duda es que demostró no estar apto para un cargo que requiere la paz de conciencia, la serenidad espiritual, la objetividad en momentos de crisis, la evaluación medida de la prueba. Un hombre que lloraba, gritaba, rompía papeles, levantaba la voz, hablaba de la conspiración de ultraizquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Yo digo, ¿puede ser juez supremo de una corte que tiene poderes que no tienen la de nuestros países? Es el derecho anglosajón. A veces hacen las leyes, a veces les sustituyen pedazos del texto de las leyes, a veces establecen cómo aplicarlas.
pero muchas veces terminan modificando la legislación, facultades que no se tiene acá en Uruguay ni en los países que vienen del derecho romano y de los códigos napoleónicos. Pero ¿puede una persona con esa capacidad de salirse de sus estribos, que le levantó la voz a los senadores y a las senadoras, a una senadora hija de un alcohólico, que le pregunta si él bebía, y él dice que solamente una cerveza por semana, que después los domingos estaba en el coro de la iglesia, era una especie de angelito celestial? A esta senadora hija de un alcohólico le pregunta: ¿y a usted no le gusta la cervecita? Y la cervecita marca tal, no me acuerdo cuál era. No era Budweiser, no, una de esas americanas conocidas. ¿A su papi no le gustaba la cervecita tal? ¿Qué tal su papi con la cervecita tal? Yo digo, ese hombre puede, en un país que institucionalmente está en su sano juicio, tener un cargo que es de por vida. Y la pregunta que te hago, más allá de los datos peculiares, ¿no? ¿Por qué habría tanto empecinamiento en que este hombre estuviese allí? Porque es el estilo de Donald Trump. Primero, es el más reaccionario de todos los que pudieran ejercer el cargo. Segundo, hay 2 o 3 temas en los cuales él tiene una posición tomada, sobre favorable al porte de armas, favorable a la penalización del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Es decir, en todos los temas en los que la Corte ha ido avanzando, este juez tiene posiciones contrarias. Sus compañeros de clase sacaron una declaración diciendo que era un alcohólico crónico, lo que no significa que tenga que ser discriminado por haber sido alcohólico. Pero quiere decir que entonces, cuando él dice que se tomaba una cervecita por semana, rompe el juramento bajo el cual declara ante el Congreso. Y eso puede ser por razones de pudor, de protección de su intimidad, etcétera, pero no en alguien que aspira a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. 50-48 ganó. 50-48. Hay una decisión muy dividida, ¿no? Sí, muy dividida. Y ahí fue porque Donald Trump pegó un empujón muy grande, porque habían 2 senadoras y un senador republicano con dudas, y hubo un senador demócrata muy conservador que ha sido partidario del presidente Trump desde el inicio de su mandato, que también lo votó. Si no te parece mal, porque tenemos 2 temitas sobre los cuales necesito conocer tu opinión. Luego de la pausa, antes de irnos a la pausa, breve comentario, porque ayer cuando hablamos estabas en un reconocimiento, una ceremonia, en un acto muy especial, que me imagino no hablamos de eso. Créanme, la gente, no hablamos, porque además entraste y yo estaba que para vos emocionalmente habrá significado mucho, ¿no? Que es el homenaje al Pastor Castro, ¿no? Sí, fue muy impresionante, fue muy lindo, fue un homenaje oficial, no fue un homenaje de la Iglesia Metodista. Había en todo el panel una pastora metodista. Después estaba Gerardo Caetano, había un académico joven, estaba Mariano Arana, que es ateo y que no lo conoció personalmente a Castro. De hecho, de los que estábamos en el panel, el único que había tenido amistad y trato personal, etcétera, y quizás es lo único que justifique mi presencia, era yo. Fue muy impresionante, primero por el enorme cariño entrañable, por la cantidad de vivencias, donde se mezcla lo anecdótico con lo de fondo, ¿no? Yo cité allí unas declaraciones de Castro cuando ya estaba muy viejo, que parecen proféticas, ¿no? Parece que estuviera hablando de la América Latina de hoy, de Macri, de Bolsonaro, de la incertidumbre que pueden llegar a tener algunos en Uruguay, porque se refiere concretamente a que él tiene mucho temor de que América Latina empiece a creer, y esto ya hace unos años, ¿no? Unos años antes de morir. Y dice Castro que él tiene miedo
que el uruguayo vaya a creer que estamos ante una situación cíclica, que es lo que todo el mundo está analizando, el vuelco. Y él dice, no, para un hombre de fe no existen las situaciones cíclicas. Nosotros somos parte, lo dice como pastor, lo dice teológicamente, somos parte de la labor de la creación y por lo tanto colaboramos con el Creador todos los días en cambiar el mundo en la dirección que nosotros queremos. No existen los cíclicos, existe nuestra capacidad de cambiar las cosas o no. Me pareció una cosa tremenda para el momento que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Muy alentadora, muy esperanzadora. ¿Dónde ocurrió el homenaje? Fue en la escuela técnica, en Malvin. Hay una escuela técnica. ¿La experimental de Malvin? La experimental de Malvin, en el salón de actos. No se violó ningún elemento de laicidad porque no fue un acto religioso, fue un acto organizado por la Comisión de Patrimonio y auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura, etcétera. Es el primer acto oficial que hay. Yo había estado además en una radio hablando, que ha venido siguiendo el tema de la preparación de ese acto, una enormidad de gente. El salón ese, que es un salón grande y que queda lejos, queda en Malvin, mucha gente del barrio propiamente dicho, cosa que me pareció muy bonito, y terminamos 11 y pico largas de la noche, y realmente hubo murga, hubo música, hubo alegría, y hubo este seminario, lo que hizo que el acto fuera muy largo y no se moviera nadie, estaba repleto el salón de actos, y para mí evidentemente tiene un valor emotivo muy grande. Estaba Alejandro Artucio, ya con sus añitos, y bueno, tiene algunos problemas de salud serios, y eso también a mí me emocionó mucho porque como Alejandro vivía, para los más jóvenes, Alejandro Artucio es un gran jurista uruguayo que desde la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra se dedicó a denunciar casos de violación de derechos humanos sistemáticamente, de una manera increíble, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede allí en Ginebra. Allí era la oficina de Castro, que decía que ir a ver a Castro y ir a ver a Alejandro Artucio, ¿no? Entonces fue muy emotivo el encuentro con él. Pero yo venía además, brevemente, arrastrando una emoción, estoy medio religioso, medio místico hoy. ¿Por lo de Romero? Por lo de Romero. Vamos a la pausa y hablamos de eso. Perfecto. Luego la misma. Estamos con Juan Raúl Ferreira, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, les recuerdo a todos, estamos escuchando a Franny Glass y a Florencia Núñez mañana en el Teatro Gado. Te voy a dar un mate, Juan Raúl, que me lo pediste y me había olvidado dártelo. Mientras yo te cebo el mate, necesito que me tires por lo menos dos titulares acerca de dos cosas muy distintas, pero sobre las cuales, bueno, primero, en tu condición de analista internacional, merece que conozcamos tu opinión sobre las elecciones en Brasil, sobre la muy buena elección de Bolsonaro y sobre, todo lo indica, su futura presidencia. Y por otro lado, bueno, el Romero finalmente santo, ¿no? Es una decisión del Vaticano de las últimas horas, que también sé que también hay una implicancia no solo política, filosófica, hasta por qué no religiosa, sino también personal, emocional, muy fuerte, ¿no? Para vos. Mira, tal punto es así que ayer cuando tuve que hablar sobre Emilio Castro, le confesé a la audiencia una cosa que es rigurosamente cierta, que hice un esfuerzo sobrehumano durante todo el día de ayer de no pensar en Emilio. Lo tengo presente todo el tiempo en mi vida, a Emilio Castro. Y yo tenía miedo que si desde la mañana me ponía a pensar, ¿y por qué no cuento esta anécdota? Me pasara lo que me pasó el día de la canonización de Monseñor Romero, que fue muy, muy curioso. Yo hice una transmisión para Telesur y Televisa, en directo, mientras que se iban mostrando las imágenes de la ceremonia, con lo cual me tuve que levantar muy temprano. Yo iba por Skype y aparecía en los respectivos, en las respectivas cadenas, en una pantalla, describiendo un poco, bueno, por mi razonable, no excesivo conocimiento de la liturgia católica, qué significaba cada paso, lo que iba ocurriendo, salvo durante la homilía del Papa. Todo lo demás, el audio era comentarios míos, intercalados con episodios personales y vivencias personales, por haber tenido el privilegio de sentir que fue una de las personas que más me ayudó durante los años del exilio. Por la noche,
y aprovecho para dar una primicia que yo he visto que no ha tenido ningún eco en la prensa. El Uruguay es el primer país del mundo que tiene una parroquia San Romero de América. Es decir, al mediodía el día domingo, el Papa lo declara santo, ¿no? Ahí es cuando termina la ceremonia y descubren su imagen en el altar. Y a las 5 de la tarde comienza la ceremonia de la Parroquia de la Cruz, que pasó a llamarse, se llama Parroquia San Romero de América. La de la Cruz, Camino Carrasco y Bolivia. La de la Cruz, Camino Carrasco y Bolivia. Hicieron una ceremonia muy bonita, que fue una misa en la cual, al terminar, la misa estaba en un costado del altar, delante del púlpito, llamémosle, donde hablaba la gente, donde se hacían las lecturas, etcétera, lo más parecido a un púlpito. Ahí estaba la imagen de Romero. Al terminar la misa, 2 sacerdotes toman la imagen de Romero y la llevan al altar de la derecha, el altar donde está el sagrario, y ahí, hasta el día de hoy y de aquí por delante está la imagen por primera vez en un altar. Es muy curioso que haya sido antes, probablemente en El Salvador sí haya ocurrido, ¿no? Uh-huh. Pero en el resto del mundo el primer altar donde luce la imagen de Monseñor Romero es en esta parroquia que ha cambiado su nombre. Yo no tengo palabras para agradecer el cariño. Yo fui simplemente porque me enteré, no hubo ninguna invitación especial, ni simplemente fui ahí. Apenas llegué me pidieron, yo creo que era para que cumpliera tareas protocolares, yo qué sé. Me sentaron rapidísimamente al lado del embajador de Salvador, que estaba presente, y después de comenzada la misa, yo no sé si reconocerle, sí, pero no sé si agradecerle. Después de comenzada la misa, donde había muchos sacerdotes concelebrando, se me acerca el párroco de la Cruz, ahora de San Romero de América, me dice: a mí me parece que tendrías que hablar y tú y no yo. Me parece que tú, que lo conociste, puedes dar un testimonio más fresco, más vivo, más, ¿no? Y me pasó una cosa tremenda, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero parte de mi relación con Romero era sobre un tema que tú, como amigo, más que como periodista, conoces bien, y que yo voy a tratar de vencer el pudor y contarlo. Yo, fruto de la adolescencia y la juventud que tuve, me he armado de una caparazón muy curiosa, donde, por ejemplo, veo una serial un poco emotiva o un noticiero con alguna noticia muy conmovedora, y enseguida me pongo a llorisquear. Soy un puchereador perdido. Pero cuando me pasa algo que me duele, nunca supe llorar. Es más, bueno, en aquella época el diario El País hizo una burla sobre el tema. Yo creo que son temas con los que no se juegan. Pero yo no lloré cuando murió mi padre, nadie me vio llorar. Vaya si hubiera querido poder llorar. No lloré. Cuando murió mi madre el año pasado, yo no lloré, estaba muy triste, pero no lloré. Y Monseñor Romero le preocupaba eso. Y las únicas instancias, él me decía: yo he aprendido a llorar. He aprendido a llorar. Lo hago solo, en el huerto. Quizás tú tengas que buscar la manera, el ámbito en el cual llorar. Y yo encontré mi ámbito donde llorar mis tristezas en el hombro de Monseñor Romero. Eran las únicas instancias en que yo lloraba. Pero además, pobre, yo me imagino, me vería a ver y ahí viene el llorón. Ahí viene el llorón, ¿no? Entonces me abrazaba enseguida, yo recostaba el hombro y lloraba, y bueno. O estábamos conversando, él hablaba mucho de su muerte, él hablaba mucho de sus miedos. Monseñor Romero hablaba mucho de sus miedos. Estás hablando de acontecimientos que ocurrieron ¿cuándo, Juan? Y desde 1976 hasta el 80. Yo fui a fines del 76 cuando la Universidad de Georgetown, ahí lo conocí y ahí mismo nos hicimos muy amigos. La Universidad de Georgetown le da el máximo galardón académico que da Estados Unidos, que es que esta universidad le dé a un extranjero el título de doctor honoris causa.
Y él lo aceptó, pero dijo que no iba a viajar a Estados Unidos, que él no quería salir de El Salvador porque quería estar junto a su gente, porque sabía que tenía... Y murió 4 años después. Fueron esos 4 años los de amistad que fueron muy intensas. Yo al regresar a la bola pedí que me encargaran el tema de El Salvador para poder tener un pretexto para viajar y verlo a menudo. Tengo, quizás debí de haberlas traído, pero no vengo directo de casa. Tengo incluso algunas cartas que él le escribía a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos pidiéndole que fueran más generosos en el aporte a la Washington Office, a la bola, ¿no? Y hace referencia que él sin el apoyo de la bola no podría hacer la mitad de las cosas que hace, en fin. Era una amistad muy, muy generosa, muy intensa. Pero bueno, los milagros de la vida, ¿no? Que me parece a mí que trascienden quién es creyente y quién no es creyente, pero incluyen también a los que son creyentes. Los milagros de la vida, ¿no? Yo empecé a contar anécdotas, vivencias en la Iglesia de la Cruz. Uh-huh. Más o menos en los pocos minutos que tuve, 20 minutos, fui pensando cuáles quería rescatar más. Algunos creo que quedaron en el olvido, porque cuando empecé a hablar se me empezaron a caer unos lagrimones. Nunca me había pasado en mi vida, Alejandro. Nunca me había pasado en mi vida. Apareció el hombro de Romero. Esa fue la imagen que yo tuve, y así lo planteé, ¿no? Digo, es increíble. Dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. El mismo día que lo hacen santo a Romero, lo hace santo Francisco, quizás con cierta picardía, solo para entendidos, pero picardía al fin. El mismo día hace santo Pablo VI. Uh-huh. Pablo VI fue el único papa que bancó a Romero, que apoyó a Romero. La relación con Juan Pablo II no fue muy buena. Juan Pablo II se negó a hacerlo cardenal cuando el nuncio lo sugirió, un nuncio que después tuvo de nuncio acá, Monseñor Denitis. Pero le faltó el calorcito de Pablo VI. Le escribía semanalmente y le decía: si quieres venir a Roma y salvar tu vida y proteger. Y Romero le decía: yo soy un pastor de Dios y voy a seguirla. Y si muero, le ponen una carta a Pablo VI: si muero, que mi sangre sea semilla de libertad. Bueno, yo que tuve el privilegio de quedarme en su casa más de una vez, pude ver cómo hasta el día de su muerte, él en su mesa, en la oficina, el papa oficial, ¿no? Pero en su mesa de luz, él murió con la foto de Pablo VI al lado de su cama. Entonces, que los dos hayan pasado a ser santos el mismo día es un milagro de la vida, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí cuando yo ya no... me dio una vergüenza muy grande ante el público, que la verdad es que después fue tremendamente cariñoso y solidario. No tengo palabras para agradecerle a la gente, no solo a los sacerdotes, porque yo sentí que era un papelón, que me pedían un testimonio de vida con Romero y yo terminaba llorando. Y sí conté que uno de los temas más importantes míos con Romero era el tema del llanto. Y que yo, que por primera vez en mi vida rompa en llanto en un discurso, además hablando en público, y por un tema porque me ocasionaba tristeza, porque era más fuerte la tristeza de no tenerlo que la alegría de que sea reconocido como santo. Uh-huh. Entonces, bueno, fueron días muy intensos emocionalmente. La gente fue de una solidaridad increíble. El aplauso no estaba de acuerdo con la calidad de las palabras que dije yo, que fueron muy desordenadas y cortadas por la emoción. Pero bueno, han sido 2 días juntos, cargados de emotividad. Arranqué el día transmitiendo para toda América Latina la ceremonia de santificación, y terminé el día llorando en el altar de la primer parroquia que en el mundo fuera de El Salvador lleva su nombre, y que es nada más ni nada menos que aquí en el Uruguay. Fue muy impresionante. Creo que esto es el preámbulo de algo que va a traer algunas rispideces políticas en la región, que es la canonización, a mi juicio ahora inminente, después de haber escuchado al Papa, de Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja, que muy amigo del Papa Francisco, el único obispo que se pronunció públicamente sobre el secuestro y luego asesinato de
Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw y la desaparición de Liberov, el único obispo católico que se manifestó públicamente. Año 76. Año 76. Y el mismo año 76 fue asesinado. Y formalmente, yo recuerdo conversaciones cuando el Papa era cardenal en Argentina, formalmente no se reconocía ni siquiera que había sido un asesinato. Porque fue el caso aquel de los autos, ¿no? Sí, le cortaron los frenos del auto y ese expediente la Iglesia lo ocultó. Y Monseñor Bergoglio hablaba del tema abiertamente, que él estaba seguro de que había sido un asesinato y que en algún lado estaban las pruebas. Y cuando asume como Papa, desclasifica los documentos, y allí aparece que la Iglesia sabía qué sector incluso del ejército se había encargado de preparar el coche para que apareciera como un accidente. Sí, recordemos, cito Wikipedia, de su muerte acaecida ese mismo año y presentada por las autoridades militares como accidente automovilístico, se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto, hasta que el 4 de julio de 2014, transcurrido casi 38 años, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a cadena perpetua acusados de haber provocado la muerte del obispo. El 4 de agosto del 2006, al cumplirse 30 años de su muerte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio, luego Papa, había señalado en una homilía en la Catedral de La Rioja que Monseñor Enrique Angelelli recibía pedradas por predicar el Evangelio y derramó su sangre por ello. Durante el pontificado de Francisco, la Iglesia Católica reconoció que la muerte de Angelelli, como también la de sus sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la del laico católico Wenceslao Pedernera, tuvo un carácter de martirio en odio de la fe, lo que conlleva su beatificación. Bien, ya es beato y yo creo que muy pronto vamos a tener noticias, porque toda la homilía... Que como un paso previo, El beato es un paso previo. Y después la primero canonización. El venerable, después la beatificación y después la canonización. Pero fueron beatificados el mismo día, Angelelli y Romero. Creo que el Papa quiso separar las dos ceremonias. Ahora, esto va a tener un impacto muy grande en los sectores conservadores de la Argentina. Van a explicar quizás algunas cosas que todavía no sabemos por qué el Papa no ha ido a la Argentina, pero no le va a caer muy simpático a Macri por alguna de sus alianzas inmediatas políticas que tiene. Y en los 2 minutos que nos quedan, Alejandro... 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Lo de Bolsonaro quizás era un hecho que no nos puede tomar de sorpresa, aunque todos teníamos la esperanza de que la oposición fuera capaz de articular un estilo de relación que le permitiera, aún con un margen muy ajustado, poder ganar la segunda vuelta. No ha sido así, ha faltado una gran capacidad de articulación de un acuerdo. Y de todas maneras yo no quiero perder la esperanza hasta el mismo 28, porque hay un 20% de personas que no se presentaron que es más que lo que quiere decir acá, por ejemplo, porque los padrones allí se renuevan anualmente, ¿no? Entonces hay un 20% de gente que no votó. Entonces, si uno suma los que no votaron y los que no votaron no se presentaron, los que no votaron a Bolsonaro, el número da que pierde raspando, pero pierde. Ahora, lo que no cabe duda es de que hay una expresión de voto radical antisistema que se manifiesta de distintas maneras. Bueno, en Estados Unidos se manifestó por Donald Trump. En Brasil se manifiesta por alguien que dice que hay que esterilizar a los negros porque son una raza inferior, que dice bueno, en fin. A ver, Le Pen, neonazismo francés, ¿no? La candidata Le Pen, antes de ayer dijo que ella no quiere saber de nada de Bolsonaro, porque le parece una cosa totalmente inhumana. Es decir, ya no a Le Pen le parece demasiado Bolsonaro. Le parece demasiado. Dice, no, a mí no me confundan con este señor. Sin embargo, el voto protesta en el Brasil ha ganado mucho espacio. Fíjate qué curioso que el 15% de quienes hubieran votado a Lula si hubiera sido candidato, porque de alguna manera también es una respuesta sistémica, el 15% de los que hubieran votado por Lula no votaron a Haddad sino a Bolsonaro. Entonces, creo que lo que hay que analizar no es una suma aritmética, sino
la acumulación de fuerzas. Me preocupa mucho, y con esto termino, me pone muy triste el silencio de muchos dirigentes políticos y partidos y fuerzas políticas que guardan silencio. Que guardan silencio. El argumento de que sacó más votos y por lo tanto no tenemos que meternos no es un argumento válido, primero por todas las condiciones que rodearon a la elección con anterioridad a la celebración de la misma, pero en segundo lugar porque el voto, con esta frase termino, es imprescindible para que haya democracia, pero no alcanza con el voto para que haya democracia. Mussolini, el líder fascista italiano, fue electo con el voto popular. No así Hitler, como dijo Medina, no. Hitler perdió y logró que el presidente de la República lo nombrara primer ministro igual. Mussolini fue electo por voto popular. Austria desapareció como país, enajenó su soberanía y se incorporó al tercer imperio, al tercer Reich de Hitler por un plebiscito. Entonces el voto no legitima cualquier cosa. El voto es una manera de que se expresen las mayorías para, con respeto a las minorías y sin vulnerar los derechos de nadie, poder gobernar un país. Bien. El voto nos obliga a reconocer lo emitido por el voto, pero no nos impide opinar sobre eso, ¿verdad? Bueno, fuera, ¿no? Que creo que es una confusión que deliberadamente algunos están tratando de poner arriba de la mesa, pensando que de ese modo sacará... Que el Uruguay guarde silencio ante la inminencia de lo que se viene en el Brasil, no digo Uruguay por el Estado, digo por... No, los ciudadanos, nosotros, sí, cada uno de nosotros. Y los partidos como instituciones y la gente. Bueno, yo he visto 3 o 4 para ser más preciso, fotos de autos que tienen un distintivo partidario uruguayo y al lado el distintivo de Bolsonaro. ¿Acá en Uruguay? Sí. Ahora después te muestro fotos porque tengo. Te paso por WhatsApp. Bueno. Gracias, Juan Raúl. Hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene.